Ok, buenas noches para todos. En este momento quería traer un mensaje que Dios estuvo hablando a mi vida y es una reflexión, una reflexión de lo que es lo que muchos nos preguntamos en áreas de nuestra vida y es ¿por qué otros prosperan y yo no? ¿Por qué otros prosperan y yo no? Y es una pregunta que hasta hace poco yo me hacía muy repetidamente. Sí, me hacía muy repetidamente porque pues cuando las cosas no se me dan, cuando de repente veo que tengo una cierta edad y todavía no he logrado cosas materiales, una estabilidad a nivel económica. De repente muchos se preguntarán esto en el área del amor, en el área de la familia, en el área de lo que son metas, sueños, porque todavía no tengo una casa, un carro, porque mi familia está pasando por esto y por qué, que es lo que muchos y yo creo que la mayoría hace es que nos comparamos con otras personas. Entonces decimos, bueno, ¿por qué él prospera y yo no? ¿Por qué otros prosperan y yo no? Y es una pregunta que nos hacemos mucho. En mi caso, pues yo me la hacía mucho, no sé en sus casos, pero yo creo que es una pregunta que mantenemos allí, ¿no? Mantenemos allí en nuestras cabezas, nuestras mentes, estamos allí siempre rondando cuando caemos en esa comparación, cuando vemos la vida de otra persona, de nuestro vecino, de aquel que sí tiene lo que yo no tengo, de aquel que sí posee una familia donde hay unidad, donde hay amor, donde hay respeto, porque aquel tiene el carro que a mí me gustaría tener, aquel tiene la casa, aquel ya cumplió sus metas y yo tengo una edad avanzada ya y todavía no he logrado. Entonces, y yo pues me hacía esta pregunta y obviamente esta pregunta se la hacemos a Dios. Las personas que conocen de Dios, que hablan con Él, muchas veces la hacemos y en mi caso pues yo siempre se la hacía. Yo decía, bueno, Señor, bueno Dios, ¿por qué otros están prosperando y yo no? ¿Por qué? Y fue hasta hace que, pues yo digo que hace poco, hace meses, cuando pude ir entendiendo lo que Dios quería mostrar a mi vida y es que hay un proceso en cada persona y ese proceso es diferente para cada persona. Dios tiene un propósito diferente y también tiene un proceso diferente para cada persona. Ese proceso va a ser duro, va a ser difícil, ¿sí? En muchas ocasiones va a ser duro y va a ser difícil para poder lograr lo que queremos o lo que anhelamos en nuestro corazón. Y es una realidad y es algo que muchas personas creen que no es así o que todo es fácil en la vida, que todo, que porque pues en el caso de los cristianos, en el caso de las personas que creen en Dios, que porque creemos en Dios todo va a ser regalado, todo va a ser fácil y lamentablemente no es así. Lamentablemente quiero decirte que el camino, cuando seguimos a Dios, a Jesús, el camino de Jesús no es fácil. Como dice la Biblia, es un camino angosto. Es un proceso que realmente nos va a costar caminar. Es un proceso que nos va a costar caminar, pero lo que quiero decirte es que Dios obra por caminos misteriosos. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese proceso tú no vas a saber cómo las cosas van a llegar a tu vida. Muchas veces nosotros planificamos y no está mal. Planificamos, hacemos planes sobre una meta, sobre un sueño que tenemos. Muchos de esos sueños son puestos por Dios, otros no, pero
es Dios obrando por caminos misteriosos. Esto lo encontramos en Eclesiastés 11:5. A mí no me gusta mucho de repente nombrar versículos porque de una u otra manera no quiero hacer esta reflexión algo religiosa. Muchas personas he escuchado que dicen, bueno, pero ¿por qué mientan esos versículos? Y que porque hay que leer la Biblia y todo eso. Y literalmente, cuando tú quieres hablar con Dios, cuando quieres eh, saber lo que Él te dice, o de alguna manera escuchar lo que Él te dice, debes ir a la Biblia, que es la palabra de Dios. Es una palabra que está viva y que edifica y que instruye, que te va a dar vida, como lo dice la Biblia. Entonces, debemos ir a la palabra de Dios. Eso es otra reflexión que voy a traer próximamente sobre lo que es leer la Biblia y leer la palabra de Dios, que obviamente es lo mismo, ¿sí? Pero tenemos como muchos paradigmas a nivel religioso, a nivel de cualquier religión, y realmente la Biblia es la palabra de Dios. Allí están las promesas de Dios. Es un manual de instrucciones. Si tú realmente quieres vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, una vida que valga la pena vivir, una vida en paz, en plenitud, ¿sí? Una vida en bendición, debes ir a la palabra de Dios. Obviamente pues a través de la oración hablamos con Él como cualquier otra persona, porque realmente es una relación personal que tenemos con Dios y es hablar con Él. Pero también está un manual de instrucciones y allí Dios también te habla a través de su palabra. En este caso, en Eclesiastés dice que Él obra por caminos misteriosos y este proceso por el cual debes pasar, que son procesos diferentes, ¿sí? Todas las personas pasamos por procesos diferentes en tiempos diferentes. Eh, es allí donde Dios moldea nuestro carácter y nos va ayudando a aprender todo este tipo de cosas, o digamos que aprender cómo funciona Él, o sea, cómo funcionan sus planes, cómo se mueve Él en tu vida. Y yo preguntándome eso, ¿por qué otros prosperan y yo no? Encontré en la palabra de Dios en Mateo 6:33, donde dice que buscad el reino de Dios y su justicia, más buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Quiero que busques eso, si está en tu corazón, porque esa es la clave de toda la reflexión y de todo el mensaje, y es la clave de ese versículo, Mateo 6:33, donde dice que buscad primero el reino de Dios y su justicia, y luego de eso, todo va a venir por añadidura. Y quiero traer como reflexión esto, y es que no es buscar primero cosas para mí, la casa, el carro, la familia, las metas, los sueños, no. Es buscar primero el reino de Dios y su justicia. Por eso les digo, en la Biblia está la palabra de Dios y están las claves, están las instrucciones de cómo hacer las cosas realmente bien. Muchos lo sabemos, pero lamentablemente no queremos tocar como esos temas que nos confrontan. Pero como les digo, pues más adelante vamos a hablar un poquito sobre esto. Lo que quiero traer es este versículo. Literalmente me dice que si yo no busco primero el reino de Dios y su justicia, va a ser muy difícil que todo lo demás venga por añadidura. O sea, va a ser muy difícil que yo pueda obtener todo ese tipo de cosas. Dios es el único que da la plenitud completa. Puedes tener cosas materiales, puedes lograr esas cosas materiales de una u otra forma, ¿sí? Pero cuando
estás ligado con Dios, estás allí conectado en una relación con Él, es donde tiendes a sentir esa plenitud y esa paz que Él te da. En ese momento nos encontramos en situaciones muy difíciles, ¿sí? Con la pandemia y todo este caos que hay, ¿sí? A nivel de salud y a nivel económico también. Estamos pasando por diferentes dificultades, pero es Dios obrando en medio de todo. Quiero decirte que muchas veces buscamos nuestra propia justicia, nuestro propio camino, y realmente llegamos a lo mismo. Y es que si no buscamos a Dios, si no estamos enfocados en tener una relación con Él, vamos a estar siempre en un círculo vicioso y no vamos a encontrar la paz y la plenitud que necesitamos para seguir adelante en cualquier situación. Entonces, quiero traer como ejemplo lo que está sucediendo ahora con los reggaetoneros, y es que hay algunos que han estado, digamos que proclamando el nombre de Dios públicamente, han estado diciendo que realmente pues ellos lo tienen todo, supuestamente entre comillas, pero eso no los llena, no tienen paz, no tienen plenitud, sienten ese vacío. ¿Por qué? Porque ese vacío lo llena solo Dios. Dios llena ese vacío. Y pues obviamente Dios está trabajando con sus vidas y ellos también tienen su proceso y su tiempo, ¿sí? Pero lo que quiero dejarte como reflexión es eso, de que busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué hay que hacer? Y eso era otra cosa que yo analizaba. Yo digo, bueno, ¿cómo hago para buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Qué debo hacer? Y lo primero es dejar nuestro ego, dejar nuestro egoísmo, de buscar primero lo de nosotros y enfocarnos en Dios. Eso es lo primero que hay que hacer. Segundo, dar a otros, dar. ¿Qué vas a dar? Mucha gente dice, de una vez piensa, no, es que yo no tengo dinero. No, damos nuestro tiempo, esfuerzo, podemos dar cosas materiales también, pero el dar a otros va a traer bendición a tu vida, porque está en la palabra también. Amar a otros va a traer bendición a tu vida, porque es el segundo mandamiento más importante que Jesús dijo: amarás a Dios con todo tu corazón, mente y alma. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la clave está allí. Primero Dios, luego al prójimo. Dar a otros, dar valor, crear contenido de valor, como por ejemplo este contenido que se está creando, y es contenido de valor, llevar un mensaje de reflexión, llevar un mensaje que realmente llegue y penetre en el corazón de las personas y que pueda haber un cambio en sus vidas, que ellos puedan tener herramientas de cómo seguir adelante en medio de todas estas dificultades. Mateo 22:39 habla de lo que es el segundo mandamiento: amar a tu prójimo como a ti mismo, y dar a otros, dar amor. Hoy en día hay mucha gente necesitada de amor, de afecto. Todo esto nos ha puesto más, digamos que distantes unos de otros, y ha sido muy difícil. Y para finalizar, recordamos que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Eso está en Jeremías 29:11, y Él dice que solo pensamientos de bien y no de mal tiene para ti. Yo quiero dejarte con esta promesa, quiero decirte que Dios te ama, que Dios mandó a su único Hijo a morir por ti, por tus pecados, y que eres redimido de todo pecado, y que tienes una salvación gratis, por gracia, ¿sí? No vale nada, no cuesta nada, no tienes que hacer nada de ningún sacrificio, solo tienes que hacer es vivir en relación con Dios, vivir en relación con Dios, arrepentirte de tus pecados de corazón y decirle: Señor, estoy acá, ayúdame, guíame, ayúdame en sabiduría, ayúdame a poder entenderte cada día más, a seguir tus pasos, a vivir una vida guiada por ti.
No es fácil, no es sencillo, nadie dijo que era fácil, él mismo lo dijo. Tendrán aflicciones en el mundo, tendrán angustias, pero yo estaré con ustedes. Y la promesa que Dios te da en el día de hoy es que Dios está contigo en medio de toda la angustia, la situación de enfermedad que estés pasando, económica. Recuerda, Dios está contigo en medio de todo. Solo búscalo, solo habla con Él y Él obrará en tu vida. Así que te bendigo. Quiero que este mensaje, si te agradó, si realmente viste valor en él, compártelo con tus familiares, con tus amigos y que puedan eh, seguir en contacto conmigo para este contenido de gran valor. Dios les bendiga, cuídense mucho, bendiciones.